Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Diputada Teresa Jiménez Becerril, presidenta de la Delegación Europea ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Diputado Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Delegación del Congreso Mexicano ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República. Diputado José Hernán Cortés Berumen, vicepresidente de la Delegación del Congreso Mexicano ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Excelentísimo señor embajador Andrew Stanley, jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. Excelentísimo embajador Eloy Cantú, embajador de México ante la Unión Europea. Estimadas y estimados legisladores integrantes de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, muy reconocidos legisladores, diputados y senadores presentes, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. En nombre del Senado de la República, en especial de su presidente, el senador Pablo Escudero Morales, les expreso la más cordial bienvenida al Senado de la República, Casa del Federalismo Mexicano. Nos sentimos muy honrados por la presencia de tan importantes comisiones del Parlamento Europeo, la Comisión de Comercio Internacional del propio Parlamento, que tiene entre sus facultades la atención a las relaciones comerciales, económicas y financieras de la Unión Europea con terceros países. La Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea ha sido desde el año 2005 el principal mecanismo de diálogo e interacción en el marco del Acuerdo Global y de la Asociación Estratégica entre ambas partes. Los senadores de la República celebramos que ambas comisiones coincidan en su visita a México. Saludo con especial afecto a mi entrañable amiga, la diputada Teresa Jiménez Becerril, y al diputado Bernd Lange. Por varios años integramos la Comisión Parlamentaria Mixta y tuve la oportunidad de compartir del diálogo parlamentario del más alto nivel con el que cuenta nuestra diplomacia parlamentaria. El Senado de la República es corresponsable de la ejecución de la política exterior de nuestro país. Nuestras facultades constitucionales incluyen también la aprobación de los instrumentos internacionales que el Ejecutivo Federal suscribe en nombre de todos los mexicanos. Compartimos también el objetivo de nuestra política exterior para impulsar la diversificación de nuestra acción internacional. Es por ello que la visita de nuestros amigos europarlamentarios nos llena de esperanza para lograr la construcción de puentes de entendimiento para un futuro común. La importancia de la visita de las comisiones del Parlamento Europeo sobresale debido a que ésta se realiza en el marco del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio firmado entre México y la Unión Europea en 1997 y que entró en vigor en julio del año 2000. Recientemente se ha anunciado que ambas partes acelerarán el proceso que permitirá relanzar nuestro acuerdo global que incluye un tratado de libre comercio y componentes de diálogo político y cooperación, así como una asociación estratégica con la Unión Europea. El papel fundamental de México y Europa en la geopolítica y en la economía del mundo permitió la construcción de estos mecanismos de la relación bilateral para un mayor acercamiento y una colaboración conjunta basada
en compromisos y valores comunes. Nuestras instituciones y nuestros pueblos trabajan para lograr consolidar el Estado de Derecho basado en el respeto a los derechos humanos y en el desarrollo sostenible. El Acuerdo Global, amigas y amigos, es un caso de éxito que debemos de fortalecer. México vive el día de hoy momentos inéditos, derivados del escenario que se presenta en su relación con nuestro país vecino, los Estados Unidos. Su presidente ha puesto en la agenda entre los dos países temas de alta sensibilidad y de impredecibles consecuencias. Por un lado, y para nuestra nación el de más alta prioridad, el tema migratorio de nuestros connacionales allende la frontera norte. Los derechos fundamentales para millones de mexicanos que en la búsqueda de mejores condiciones de vida han migrado a los Estados Unidos desde hace varias generaciones. Hoy somos testigos de deportaciones injustificadas y una actitud que no corresponde al que debe de darse entre amigos y vecinos. Es agraviante observar el trato a nuestros paisanos como si fuesen delincuentes. La sola idea de construir un muro entre las dos naciones, y más como lo anuncia el presidente de los Estados Unidos a nuestro costo, empaña las relaciones entre países vecinos e insulta la dignidad de nuestro país. Por otro lado, se ha anunciado la inminente revisión de los términos del TELCAN o NAFTA, como es conocido, el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, aduciendo que el único beneficiario de este tratado solo ha sido por más de 22 años nuestro país. México se convirtió en estas 2 décadas en un país altamente exportador y su economía gravita en gran medida en torno al comercio trilateral con sus vecinos del norte. Es una falacia que solo nuestro país haya recibido los beneficios de esta relación comercial. La realidad se explica más por los prejuicios raciales y por una visión retrógrada encaminada a volver a una economía cerrada que atenta contra la política de libre mercado y a la globalización de la economía. El impacto de esta tendencia anunciada por el presidente de los Estados Unidos sin duda tendrá efectos globales y pone en riesgo la solidez y el desarrollo de las economías emergentes en todo el mundo. El peso internacional de México y la Unión Europea en el ámbito global requieren una adecuación del marco institucional para profundizar su relación y expandirla a su máximo potencial. Llegó el momento. México está listo. Por ello, para México cobra la mayor relevancia el consolidar los puentes y las relaciones con otras regiones del mundo, como lo es la Unión Europea. Para nuestra nación es impostergable ubicar su prioridad en la construcción de acuerdos comerciales y de inversión con los países de Europa, para fortalecer sus lazos de amistad, sí, pero también de relaciones comerciales en beneficio de ambas partes. México es innegablemente un país con problemas internos, de todos es sabido, pero es por encima de todo una nación que sabe privilegiar la lealtad, la solidaridad, la fraternidad y la suma de esfuerzos conjuntos. Ejemplo de ello fue la labor de Gilberto Bosques durante la Segunda Guerra Mundial o la del presidente Lázaro Cárdenas durante la Guerra Civil Española. México es un país que sabe abrir sus brazos a los ciudadanos del mundo y sumarse a las causas nobles que la humanidad en determinado momento ha demandado. Hoy se presentan nuevos escenarios
que sin duda tendrán impacto en nuestra economía y en los derechos humanos de cientos de miles de mexicanos. México, como nuestra historia lo enseña, sabrá afrontar con dignidad y con entereza los embates de quienes siempre han sido nuestros aliados y amigos. Nuestro país, fundado en su grandeza de centurias, sabrá superar las amenazas de quienes hoy nos pretenden dar la espalda. Confiamos en que la Unión Europea sea un área de oportunidades para fortalecer alianzas estratégicas que consoliden nuestras relaciones en todos los ámbitos y contribuyamos de manera conjunta a construir estadios de cooperación, de integración, de ayuda mutua en el marco de las históricas relaciones de amistad entre nuestras naciones. Los mexicanos confiamos en la memoria histórica de nuestros hermanos europeos. Sean ustedes bienvenidos a México y al Senado de la República. Muchísimas gracias. De acuerdo al orden del día, escucharemos ahora la intervención del senador Rabindranath Salazar Solorio, copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República. En la voz el senador Rabindranath Salazar. Muchísimas gracias, senador. Bien, pues reiterar la más calurosa de las bienvenidas a este Senado de la República. Estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí en tiempos muy importantes para nuestra nación. Tiempos coyunturales que significan oportunidades para que nuestro país siga fortaleciendo sus relaciones con otras regiones del mundo. Quiero dar la bienvenida al diputado Bernd Lange, quien es el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Bienvenido, diputado. A mi entrañable amiga, la diputada Teresa Jiménez Becerril, una mujer muy comprometida para seguir fortaleciendo las relaciones entre Europa y nuestro país. Al excelentísimo embajador Andrew Stanley. Embajador, muchas gracias por todo el trabajo que has venido desarrollando aquí en nuestro país, muy dinámico y muy importante para todos nosotros. A nuestro embajador ante la Unión Europea, embajador Eloy Cantú Segovia, muchas gracias por acompañarnos, querido embajador. Y quiero presentarles a quienes integran también la Comisión Parlamentaria Mixta, así como también a mi amigo, el senador Héctor Larios Córdoba, quien es el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República. Nos acompaña en esta ocasión, por supuesto, el vicepresidente de la mesa directiva, un entrañable amigo, el senador César Octavio Pedrosa, que él es miembro permanente de la Comisión Parlamentaria Mixta, ha hecho un trabajo extraordinario, es vitalicio y honorífico, ahora con estas responsabilidades al frente de la mesa directiva. De verdad, muchas gracias por todo el respaldo, por todo el trabajo, por todo el empeño de poder salir adelante y poder seguir fortaleciendo las relaciones con la Unión Europea. Muchas gracias, vicepresidente. Nos acompaña también el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Gracias, diputado. La senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo. Muchas gracias, senadora, por estar aquí. La senadora Irma Patricia Leal Islas. Muchas gracias, senadora. La diputada María Cristina Teresa. Gracias, diputada. Así como también la diputada Sara Paola. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Pues, diputados, diputadas, sean bienvenidos todos ustedes, tanto los que son parte de la Comisión Parlamentaria Mixta, que ya nos conocemos, así como también quienes forman parte de esta importante comisión, que es el INTA, la Comisión de Comercio Internacional para el Parlamento Europeo. Sin duda, nuestro país vive un momento coyuntural, y mientras México sigue tendiendo puentes con todas las regiones del mundo,
pues con el vecino país del norte nos ponen un muro. Sin embargo, México es mucho más fuerte que la posibilidad de un muro, de una pared física. México es un país solidario, México es un país interesado en poder recuperar ese liderazgo a nivel de toda Latinoamérica, en sus relaciones, fortaleciéndolas. México está interesado en que podamos potenciar el acuerdo global que se firmó que entró en vigor hace ya 10 años prácticamente, y del cual ha habido resultados palpables. México necesita fortalecer esta relación que tiene con los hermanos europeos y queremos aprovechar la ocasión para agradecer las posturas. Hemos estado atentos a los pronunciamientos de varios países, así como también de la propia Unión Europea. Hemos escuchado a varios mandatarios que han manifestado su solidaridad para con nuestro país, lo cual nos da fortaleza, nos da ánimo y nos llena de gusto. Pienso que estos tres pilares que contemplan el acuerdo global, el tema de la relación política, la cooperación y el comercio, hay un campo fértil para poderlos potenciar. Si hablamos, por ejemplo, del campo de la cooperación, nosotros estamos ciertos de que este gran bloque de 500 millones de habitantes, en el caso de la Unión Europea, 125 millones en el caso de México, tenemos una gran oportunidad de seguir avanzando en el tema de la cooperación. Sabemos que son el principal bloque que genera cooperación para el desarrollo a nivel mundial. Solamente por dar algún dato para nuestro país, eso se ha significado en apoyar a más de 70 proyectos en México de diversos tipos, con una inversión que rebasa los 3,000 millones de pesos. En la parte comercial hay un dato muy interesante, que desde que se firma el acuerdo global con nuestro país, el comercio se ha incrementado de una manera muy significativa. Prácticamente las exportaciones de nuestro país hacia la Unión Europea se han incrementado en un 236%, así como también las exportaciones de la Unión Europea hacia nuestro país es una cifra muy similar, alrededor de 230% que se han incrementado. Sin embargo, estas relaciones comerciales se han centrado solamente en algunos países de la Unión. Podemos hablar que de los 28 países que le integran todavía hasta ahora, prácticamente el comercio se centra en 6 naciones. Y de la misma manera, de las 32 entidades que conforman la República Mexicana, prácticamente el 85, el 90% del comercio se centra en 6 estados de la República. Eso habla de que hay un campo fértil por explorar para poder seguir avanzando en el comercio bilateral de una manera mucho más acelerada. Queremos conocer la experiencia del INTA en el sentido de la posibilidad que tienen de acción y de decisión al interior de los tratados comerciales. En el caso de México, en el último acuerdo que tuvimos en San Miguel de Allende, hemos planteado la posibilidad de que la CPM sea partícipe activa de los acuerdos que está tomando al alto nivel, tanto la parte ejecutiva de la Unión Europea como la de nuestro país. Esto es para generar un equilibrio, una vigilancia y acelerar el proceso. En la pasada reunión de embajadores y cónsules de nuestro país, el Ejecutivo Federal ha manifestado el interés de que pudiéramos concretar estas negociaciones en lo que resta del año 2017. Es todo un reto, sin embargo creo que si le ponemos empeño y voluntad es posible, es factible que podamos realizarlo. En la parte política, sin duda alguna que hay la mejor de las relaciones. Yo estoy siempre muy contento de poderlos recibir, de que podamos tener estos intercambios tanto en México como en la Unión Europea, como en Europa, ya que cada vez se va generando más un sentimiento de acercamiento, de amistad, de cooperación, que sin duda alguna nos puede llevar a que potenciemos otros temas que son también de la mayor relevancia, como es el asunto del cambio climático, como es el asunto de los derechos humanos, como es el asunto del combate a la corrupción y la impunidad, como es el asunto del combate también a temas como el asunto de las drogas a nivel internacional, el tráfico de armas, etcétera. Creo que hay un campo fértil en el cual podemos trabajar de manera conjunta y poder seguir avanzando en beneficio de ambas partes. Pues bien, amigas y amigos, esto es solo un pincelazo acerca de los temas que seguramente estaremos llevando a cabo en un desarrollo mucho más profundo, mucho más completo en esta bella ciudad
que es Mérida, y que estaremos ahí pues ya debatiendo, comentando, acordando cada uno de los puntos en particular, y que si bien es cierto que hay un tema que no está establecido en el programa, pero creo que es muy significativo y muy importante que podamos poner sobre la mesa, que es el tema de la migración. En Europa, todos sabemos el asunto de la cantidad de migrantes que han estado llegando a estas diferentes naciones, y que ha significado sí un problema, pero también una oportunidad. El migrante bien acogido y bien integrado puede significar también potenciar el PIB de un país, puede potenciar el tema del empleo, puede potenciar una serie de cuestiones. Y para el caso de México, bueno, nosotros tenemos el tema de la migración tanto en la frontera sur, por el caso de los centroamericanos, como de los propios mexicanos con el país del norte. Todo un reto, sin duda alguna, ante las posturas que ha planteado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues bien, amigas y amigos, nuevamente reiterarles de todo corazón esta bienvenida. Estaremos trabajando y deseo que los resultados de esta reunión parlamentaria mixta que estamos ya por iniciar den los mejores resultados para las naciones que contemplan la Unión Europea, así como nuestro país, México. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por sus palabras, senador Salazar Solorio. Corresponde ahora el uso de la voz al diputado Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Por favor. Thanks a lot, dear excellencies, dear colleagues from Mexico and from Europe, ladies and gentlemen. It is really a great honor to me and to my delegation to be here. And even I'm the first time in Mexico, I have to say I feel at home. Thanks a lot for that. Thanks a lot for the kind hospitality to welcome our delegation and support our delegation here in Mexico. It is really a great honor and a great pleasure. As my colleague Cesar Tavio mentioned, the global world has changed in the last months fundamentally. And indeed, it seems so that one big player worldwide is now not relying on the rule of law, but on the rule of power. And this, I think, is not acceptable for this global community. And therefore, I'm totally convinced that the civilized world has to show how value-based trade can deliver benefits for the people. And this is a totally different approach, and for that reason, I'm really deep convinced that we should strengthen our partnerships, the partnership between Mexico and the European Union, to make very clear that both partners are based on values which are totally different to the values which are reflected after the election in the United States. Civilized world has to create value-based trade, which is covering partnership, fair treatment, solidarity, and not power. We in the European Union tried to get a trade agreement based on common values with Canada. We adopted this just last week in the European Parliament, with a huge range of elements which shows that we really try to get a partnership agreement in this globalized economy. And of course, the European Parliament is key for such a value-based trade agreement. We have to adopt such an agreement. In the last legislative term, we as European Parliament rejected 2 trade agreements because they didn't fulfill
our requirements for a value-based trade agreement. And therefore, we are playing an active role in the negotiation process of a trade agreement and, of course, in the ratification. And we appreciate very much the openness of you and the Mexican society to strengthen the partnership with the modernization of our trade agreement from 1997. And I think it has to be modernized, no doubt about it. We are faced with a development in the economy, but we are also faced with the necessity to put some new elements in such a trade agreement. And this we have to really negotiate in depth in the next months. And we are aware about your timetable for such an agreement to finish this year and to have a signature in next year. This is really ambitious and will have a heavy workload to achieve this, but it's not impossible. It's not a mission impossible. It is a mission possible, but we should try to get it, to get an agreement which fulfills the requirement for value-based trade. This, of course, included the question of a fair market access. This covered also the question of services, the question of access to public procurement on all levels, the question of a proper system for investment protection, the question of the ratification and implementation of all 8 core labor rights, the question of sustainability in our common approach. So a huge range of requirements which we have to negotiate in a mood of partnership and solidarity. At the end of the day, I'm totally convinced that we will be able to deliver a good agreement for the benefit of the people in Mexico and inside the European Union. I'm deeply convinced that globalization is there. We have to accept it, but we can manage it in a fair and proper way, and this should be our common approach. Thanks a lot for the attention. Muchas gracias, diputado Lange. Corresponde ahora el uso de la palabra a la diputada Teresa Jiménez Becerril, copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. En uso de la voz, diputada. Muchísimas gracias, señor César Octavio Pedrosa, senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión INTA, señor Lange, señor Rabindranath Salazar, copresidente de la Comisión Mixta de la Delegación Mexicana, embajador de México en la Unión Europea, Eloy Cantú, embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, señoras y señores, señores diputados y senadores. Para mí hoy un honor estar aquí en esta honorable Cámara como presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Aquí estamos parlamentarios europeos de diversos países e ideologías que hemos venido a su país para desarrollar nuestro trabajo bilateral de diplomacia parlamentaria, hoy aquí en Ciudad de México y mañana en la maravillosa ciudad, mañana y pasado, de Mérida, donde desarrollaremos, como ha dicho el copresidente, ponencias que responden a los intereses, sea de México, de los ciudadanos mexicanos como europeos, y hablaremos sobre actualidad política, económica y social. Los parlamentarios de la CPM que nos acompañan, como ha citado él, todos los parlamentarios que vienen de México, son la diputada Verónica López Fontañé, el diputado Tomás Mann, el diputado José María Terricabras, la diputada Estefanía Torres, la diputada Joël Bergeron,
diputada Esther Herranz, diputada Claudia Tapardel, diputado Cosma Slowski, la diputada Julia Moy, la diputada Renate Weber y la diputada Mirel Dornano. Esta presencia, aparte de los trabajos que venimos a realizar, tiene también como objetivo lanzar un mensaje claro de apoyo y solidaridad al pueblo mexicano, al que conozco bien y respeto profundamente, y a su gobierno en estos difíciles momentos donde, señoras y señores, la dignidad del pueblo mexicano se ha visto agredida por la administración Trump, ya que las declaraciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos no son aceptables por su carácter arbitrario, unilateral y humillante. Quiero expresarles que para salvaguardar la dignidad de México, ustedes pueden contar con el apoyo de sus socios europeos y confío que también contarán con amplios sectores de la sociedad americana y, por supuesto, con los sistemas de controles y equilibrios de una democracia tan asentada como es la de los Estados Unidos de América. Europa, señoras y señores, necesita un México fuerte y estable, garante del equilibrio en Latinoamérica. Tanto en México como en Europa debemos estar unidos para defender el pluralismo y las libertades democráticas frente al nacionalismo, el populismo y el proteccionismo amenazadores. En definitiva, europeos y mexicanos debemos afrontar juntos estos tiempos convulsos y hacer frente también a los nuevos retos en defensa de los intereses legítimos y valores que compartimos, tales como son el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Europa está atravesando una crisis existencial, pero el espíritu de los padres fundadores sigue latente. Es necesario tener memoria y recordar por qué nació la Unión Europea. Nació como una unidad económica, pero el verdadero objetivo que perseguía esa comunidad económica era el de superar las dos devastadoras guerras mundiales y para que el horror no volviera a repetirse. Desgraciadamente tenemos la memoria demasiado corta. También la retórica incendiaria del populismo americano está llevando a México a una de sus peores crisis diplomáticas con su vecino natural y socioeconómico. Por ello son momentos difíciles que han de tratarse con cautela, pero con eficacia y sin olvidar nunca la dignidad del pueblo mexicano. Pero considero que hay que hacer de la necesidad virtud. Y lo que supone un riesgo evidente puede convertirse en algo positivo. Me viene a la mente la frase de Winston Churchill cuando dijo que un pesimista ve dificultad en cada oportunidad y el optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Estamos pues ante la oportunidad de estrechar aún más las relaciones entre México y la Unión Europea y tenemos el instrumento de oro para hacerlo, que es la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, cuyas negociaciones ya comenzaron y están procediendo sin pausa, ya que la voluntad política de la comisaria europea, la señora Malmström, y de las autoridades mexicanas negociadoras es intocable, y además las autoridades están ahora mismo reconocen que tienen muchos beneficios para ambos, aumentando el comercio bilateral, la inversión y, lo que es muy necesario tanto en Europa como México, la creación de empleo. Es necesario que México alivie la dependencia que tiene de los Estados Unidos y la futura relación con la Unión Europea es muy importante y será un bálsamo para ello. Creo realmente que México debe buscar nuevos compañeros de viaje, porque la dependencia nunca es buena y sobre todo es mala para el socio más débil. Y yo les garantizo que en esta renovación del acuerdo trabajaremos y negociaremos de igual a igual, que es lo más importante, trabajar en un nivel de igualdad, para que no haya socios débiles, sino los dos estén a la misma altura. Y voy terminando. Este acuerdo ofrece también en su pilar de cooperación política la posibilidad de seguir avanzando en cooperación en foros multilaterales, siempre estrechando las relaciones en temas tan importantes como son la seguridad colectiva, la paz, la cohesión social, las políticas migratorias, el combate a la delincuencia organizada y el terrorismo, el cambio climático y, no por último, sino en lo más importante, la defensa de los derechos humanos.
Debemos ser capaces de alcanzar un buen acuerdo que beneficie a los ciudadanos mexicanos y europeos e intentar superar obstáculos ideológicos y de oportunidad política, porque nuestra credibilidad está en juego, no solo la de México, sino la de la Unión Europea. Termino agradeciendo a todos los mexicanos, desde la máxima autoridad hasta cualquier ciudadano de este gran país, la hospitalidad y la cordialidad con la que siempre nos reciben, lo que demuestra que somos países hermanos y defendemos los mismos valores. Lo importante en estos momentos, tanto en Europa como en México, es mantener la unidad y no caer en la desesperanza, porque un pueblo unido y esperanzado es invencible. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y sus conceptos, diputada Jiménez Becerril. Corresponde ahora el uso de la voz al senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de intercambiar algunas ideas en algunos minutos próximamente. Y quisiera hacerlo exclusivamente sobre el tema de nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá y los escenarios como los vemos los mexicanos o como los vemos ahorita en lo que supuestamente pueda ocurrir. ¿Sí? Hasta este momento, el presidente Trump Hasta estos momentos, el presidente Trump solamente ha dicho en relación al acuerdo de libre comercio que tenemos desde 1992, bueno, negociado en el 92 y que entró en vigor el 1 de enero del 94, hace 22 años. Solamente ha dicho que es un acuerdo perjudicial para Estados Unidos y que quiere modificarlo. Pero no ha dicho absolutamente nada, ni una pista de qué es lo que quiere modificar. Y ha hecho otra amenaza que no solamente es para México, sino para todo el mundo, incluyendo Europa, el establecer un impuesto de ajuste fronterizo. Su argumento es que el IVA que tenemos en nuestros países, en México es el 16%, en Europa entiendo que es el 17%, cuando un artículo de Estados Unidos que tiene un IVA, que no es IVA, del 4%, que es el federal, llega a un país como México con el 16%, dice, entra en dificultad de competencia. Y esto es falso, porque el impuesto aplica aquí en México para importaciones y exportaciones, de manera que ningún producto importado o nacional tiene ventaja por efecto del IVA. Pero en realidad, la mayor promesa fiscal del presidente Trump es reducir el impuesto a las empresas al 20%. Y para ello requiere financiamiento y la única alternativa de financiarlo es con este impuesto de ajuste fronterizo. Y este sí es una grave amenaza al comercio mundial. Les insisto, quizá afecte más a Europa que a México, porque el déficit de Estados Unidos comercial con Estados Unidos es mucho mayor que el de México. El otro tema que ha comentado el presidente es que quiere acabar con el déficit que México le ocasiona. El déficit, el mayor volumen comercial que tiene Estados Unidos lo tiene con China. Y el segundo socio comercial es México. Tenemos un volumen enorme de comercio. Pero el déficit que tenemos de comercio es solamente el 6% del déficit con Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos un déficit comercial, nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos menor que el que tiene, por ejemplo, Europa, o el que tiene solamente Alemania, menor que el que tiene Japón, 6 veces menor que el que tiene China. Realmente el problema de déficit comercial que tiene Estados Unidos no lo resuelve con México. De los socios comerciales de Estados Unidos somos el más parejo. Tenemos un comercio, el más equilibrado es el comercio que tiene con México. Entonces no sabemos exactamente cuál sea la intención del presidente Trump. Insisto, está la amenaza real, eso sí está estudiándose en el Congreso de Estados Unidos, del impuesto de ajuste fronterizo que afectaría a todos los países que comercian con Estados Unidos, que es poner un impuesto del 20% a las importaciones y exentar las exportaciones, lo cual lo tumbaría cualquier país en un panel en la OMC
a la vuelta de 2 años de litigio quizá o menos. Bueno, ¿qué es lo que puede Estados Unidos querer modificar del acuerdo que tiene con México? En la parte agropecuaria tenemos un comercio intensísimo, pero somos absolutamente complementarios. En muy poquitos productos competimos. Nosotros adquirimos de Estados Unidos, somos el principal comprador, compramos cerca del 30% de su producción de granos. La geografía mexicana no permite, no es favorable para la siembra de granos, y entonces nosotros los importamos de Estados Unidos, de algunos estados en específico. De manera que no competimos ahí. Nosotros producimos trigo subsidiado y maíz blanco, que es un elemento esencial en la dieta del mexicano, en la tortilla. Pero fuera de ahí, todos los demás granos los importamos de Estados Unidos. Les exportamos hortalizas, verduras, frutas. Si ustedes van a Estados Unidos y piden un limón, de cada 10 limones que piden, 7 son producidos en México. Si piden un aguacate, más o menos de cada 3, 2 son producidos en México. Si piden un tomate, 1 de cada 6 es producido en México. Somos absolutamente complementarios. Ellos no tienen esa posibilidad, no producen espárrago, les exportamos todo el espárrago, les exportamos berries que sí producen. Vamos, somos muy complementarios en todo eso. Les importamos carne, les exportamos becerros para que los engorden y los conviertan en carne. Somos 2 economías que interactúan. Nosotros les vendemos los becerros, ellos los engordan y nosotros les compramos una parte pequeña de la carne. Entonces, la parte agropecuaria es muy difícil que se pueda modificar, porque son economías complementarias. En la parte automotriz, que es la que más ruido ha hecho, lo que podría modificar son las reglas de origen, es decir, qué proporción del valor del automóvil se produce en la región. La regla actual es 62.5, pero los automóviles que se producen en México tienen más o menos como el 75% de integración nacional mexicana. Y contando las partes de Estados Unidos y de Canadá, tenemos una integración de más del 90%. No creo que tenga mucho margen para subirle nada. Y además es falaz todos los datos que dicen que la producción de Estados Unidos se la robó México de carros. Estados Unidos consume al año más o menos 17 millones de vehículos. Ellos producen 12 millones. La mayor parte de los carros que se consumen en Estados Unidos son producidos en Estados Unidos. De los 12 que producen, exportan 2 millones. Algunos a Europa, otros a México, otros al resto del mundo. México nada más les vende 2 millones de carros. Europa, por cierto, le vende casi 2 millones de carros también. Le vende a Alemania, le vende a Francia, le vende a Inglaterra, y el otro socio comercial de carros son Japón y otros países asiáticos. De manera que ni siquiera quitándonos la industria automotriz, que es dificilísimo quitarla por las ventajas que para ellos representa, yo creo que ahí no le puede mover. Le puede mover en la industria electrónica. Si ustedes van a un hotel de Estados Unidos y casi de cualquier lugar del mundo y prenden el televisor, hay una probabilidad como del 40% que ese televisor sea producido en México. Somos líder mundial en producción de televisores. Pero la regla de origen que tenemos negociada con Canadá y Estados Unidos es de solamente alrededor del 13%. Ahí sí podría decir, vamos a subir la regla de origen para que los componentes de la región México, Canadá, Estados Unidos sea mayor. Pero ¿qué va a pasar? Eso sería benéfico para México. Yo quiero tomar la expresión que hacía aquí la diputada Teresa Jiménez de Churchill. En realidad, esta amenaza representa muchas oportunidades para México. Si Estados Unidos dijera, vamos a subir la regla de origen de los componentes de la industria electrónica, que no solamente son televisores, tenemos una industria electrónica muy fuerte, y vamos a suponer que la suba el 50%, pues en el mediano plazo es benéfica para México, porque vendrían muchas inversiones de muchos países, incluyendo europeos, a México, a producir partes electrónicas para que cumplan con la regla de origen, sean parte de los componentes que fabricamos y se los podamos exportar a Estados Unidos. De manera que en esta amenaza hasta hay oportunidad.
La regla en Estados Unidos para iniciar una negociación es que el presidente tiene que notificar al Senado y no puede empezar antes de 90 días de empezar. Todavía no notifica y quizá no notifica hasta que tenga secretario de Comercio ratificado. De manera que ahorita estamos nosotros los mexicanos a veces sufriendo calenturas anticipadas. No sabemos qué quiere modificar. Por más que revisamos, bueno, claro que hay cosas que no estaban incluidos hace 22 años en el tratado, que negociamos en el TPP, el comercio electrónico, la facilitación aduanera, la coherencia reglamentaria, propiedad intelectual, que tenemos un acuerdo muy semejante, el capítulo es muy semejante que tenemos con Europa actualmente. Entonces, bueno, la verdad que estamos... Yo en lo personal no sé si sea un tema nada más político, de tener ventaja electoral allá, hostigando a México, insultándonos y agrediéndonos, pero en lo comercial no tengo ninguna duda que varios estados, sean del partido que sean republicanos o demócratas, se opondrían porque son los principales proveedores de México. El estado más republicano de Estados Unidos es Texas. El estado que más vende a México y con el cual tenemos una balanza deficitaria es Texas. De manera que yo no veo a ningún senador ni representante, diputado de Texas votando a favor de los cambios que quiere proponer Trump. Y los estados del norte que nos venden granos, Ohio, esos estados ya fueron a hablar con él y dijeron, para tus locuras. Y los comerciantes ya también están en ese tema. Entonces, yo no entiendo exactamente, y por eso digo que a veces la amenaza no es tan amenaza. Si la cosa fuera muy pesada, México lo que tendría que hacer es salirse, romper el acuerdo. Y nos iríamos a las reglas de la OMC como país más beneficiado. De tal manera que estaríamos exactamente en la misma circunstancia. De hecho, uno de los daños que sí ha hecho el presidente Trump a México es que ha puesto mucha inestabilidad en los mercados, particularmente en nuestra moneda, que era muy fuerte, ha venido devaluándose. Y esta devaluación nos pone en una posición competitiva más fuerte todavía frente a Estados Unidos. O sea que el efecto que logra es exactamente el contrario que supuestamente busca. De manera que si nos pusieran los aranceles del 3% de la OMC o del 7% en algunos artículos, con la subvaluación que tenemos ahorita, con la devaluación que hemos tenido, los compensamos de manera automática. Yo creo que sí hay que poner atención en general en todos los países del mundo. Yo los invitaría a que en los temas que discutan en Mérida sea este impuesto de ajuste fronterizo. Porque aunque viola las normas que establecen de la OMC, que establecen que no puede haber impuestos diferenciados a los productos nacionales de los importados, esto naturalmente que viola esa regla porque pone impuesto del 20% a las importaciones y exenta las exportaciones. De aquí a que se combate y con lo que tardan las controversias en la OMC, pues pasaría 1 o 2 años. Y eso sí distorsionaría todo el comercio y podría, en un acto de desesperación, incluso que Estados Unidos rompiera con la OMC y retroceder al 85, ¿no? A 1985. Cosa que sí será verdaderamente grave para todo el mundo. Yo sí creo que valdría la pena que todos los países viéramos con cuidado este impuesto, que también tiene sus detractores fuera de Estados Unidos, pero si les digo, la mayoría republicana sí quiere encontrar una manera de financiar la reducción de las tasas del impuesto sobre la renta al 20%, y la única que les puede dar este volumen de dinero es este impuesto. Bueno, yo simplemente concluiría con el tema de nuestra diversificación. Sí somos dependientes. El 82% de nuestro comercio es con Estados Unidos. En 1900, el 50% de nuestro comercio era con Europa. Pero no comerciábamos más que bienes de materia primas. Hoy día somos un productor industrial fuerte y nuestras exportaciones están más ligadas por la cercanía con Estados Unidos y nuestra ventaja competitiva, porque aquí atraemos inversiones de otros lados y entonces se producen partes aquí que permiten integrar artículos completos en México y exportarlos al mercado más grande, que sigue siendo el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos.
nomás para decirle lo absurdo de los planteamientos de Trump. En 1994, México y Estados Unidos tenían un comercio menor, pero superavitario para México. El déficit que México le ocasionaba a Estados Unidos representaba el 25% del déficit de Estados Unidos. Ahorita con el TLC, como un volumen inmensamente mayor, 30 veces mayor, representamos el 8% de su déficit. En el 94, antes de este tratado, teníamos el 25%. O sea, romper el tratado significaría peor para Estados Unidos, casi del lado que lo quieran ver. Sin embargo, no es un tipo predecible, lamentablemente, este señor, y bueno, pues sí, tenemos que prepararnos para todo. México estima que más o menos en julio, agosto, junio quizá, empezaría una posible negociación. Y lo que insistimos nosotros, que abra sus cartas, que quiere cambiar, que no sabemos ahorita qué quiere cambiar del tratado. Bien, pues ojalá y al final del día las cosas queden en pura amenaza, porque sí afecta, no solamente, o sea, México sería afectado parcialmente, nos daría también muchas oportunidades nuevas, pero sí creo que va a desestabilizar el comercio mundial. Muchas gracias, senador. Gracias, senador Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República. Voy a ceder el uso del micrófono al senador Rabindranath Salazar y aprovecho la oportunidad para expresarles nuevamente mi congratulación por que se encuentren en el Senado y me disculpo por no poder continuar en la sesión. Muchísimas gracias a todos. Por favor. Compañeras, compañeros integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta, en seguimiento a la reunión se van a servir los alimentos, pero yo planteo